Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana seguimos analizando lo que fue la Guerra Fría y su impacto internacional, refiriéndonos prácticamente a que en la anterior semana tocamos la temática de lo que fue el socialismo y como sus características desde el punto de vista económico y el sistema político. También hablamos un poco de la resistencia al colonialismo en Asia y en África. En la clase del día de hoy vamos a seguir tomando puntos, pero ya la Guerra Fría desde otros frentes, es decir, desde otras partes del mundo. Vamos a tomar dos casos en específico, que son Cuba y lo que es el caso del Oriente Medio. Vamos a empezar en este caso con la Revolución Cubana, que vamos a tomar el contexto y también analizar lo que está pasando en la actualidad. Bueno, la Revolución Cubana en sí empieza en el año 1950. Cuba atravesaba por una crisis política debido a la corrupción de los políticos. En esas circunstancias surge un personaje que es Fulgencio Baptista, que era un militar de mucha influencia en los círculos de poder cubanos, que protagoniza un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y varios de los importantes latifundistas. Su gobierno fue dictatorial, es decir, suspendió la constitución política y los derechos civiles de la población. Ante esta situación, Fidel Castro y otros líderes de tendencia izquierda organizaron un movimiento para derrocar al dictador, logrando mucho respaldo popular. La insurrección armada se inició en 1956 bajo la dirección de Castro y Ernesto Che Guevara, guerrillero afín a esta revolución, que tras 2 años de lucha lograron derrocar a Batista como tal. Fidel Castro asumió el cargo de primer ministro en 1959. Entre sus primeras medidas gubernamentales estuvo la reforma agraria, por lo que se expropiaron explotaciones de caña de azúcar pertenecientes a inversionistas norteamericanos. También se dio lo que fue, en ese caso, Estados Unidos, para poder frenar esta revolución, se aplica el embargo económico contra Cuba y como respuesta prácticamente La Habana busca el apoyo de la Unión Soviética. El gobierno de Castro nacionalizó las empresas petroleras, telefónicas y de provisión de energía eléctrica. También estabilizó o estatizó, perdón, la banca y decretó la reforma urbana, por la cual miles de inquilinos recibieron en propiedad las viviendas que habitaban. Para el año 1976 se promulga una nueva constitución por la que se estableció el socialismo como sistema político oficial y el Partido Comunista Cubano quedó como única organización política legal, exiliando en este caso a los opositores. En 1961 los opositores, apoyados por el ejército norteamericano, desembarcaron en la bahía de Cochinos con la intención de invadir la isla. El ataque fracasó completamente, el régimen castrista salió fortalecido de esta prueba y pasó prácticamente a alinearse con el bloque socialista. En 1962, los soviéticos instalaron misiles con carga nuclear en Cuba, lo que provocó una inmediata respuesta en Norteamérica al movilizar su flota naval aérea, sobre todo para evitar el ingreso de nuevos navíos soviéticos. La tensión se elevó por el peligro de una confrontación directa entre estas dos potencias, pero finalmente se llegó a un acuerdo, los soviéticos retirarían los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera la isla, a la vez que se replicaron los proyectiles nucleares instalados en Turquía. Este hecho fue llamado como la crisis de los misiles. Otro caso interesante que vamos a analizar es el caso del Estado de Israel y el pueblo palestino. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió la idea de que los judíos sobrevivientes del Holocausto establezcan un Estado soberano, situado en Palestina, territorio histórico de sus antepasados. La ONU aprobó la idea, disponiendo que en la región de Palestina se creen dos estados, uno judío y otro árabe, además de establecer la ciudad de Jerusalén como una zona internacional. Palestina estaba entonces bajo dominio británico en virtud de acuerdos surgidos luego de la Primera Guerra Mundial. Cuando Gran Bretaña se retira de la zona, se proclamó el nuevo Estado de Israel. Sin embargo, desde el principio enfrentó dos enemigos. El primero, el pueblo palestino, es decir, la población árabe de la región, que fue expulsada para el asentamiento de los colonos judíos, y los estados árabes, que vieron la creación del Estado de Israel como una intrusión contra la actual, con la cual se movilizaron diferentes momentos, es decir, estaban en desacuerdo. Entonces, la reacción árabe sí se manifestó en grandes guerras, como la de Egipto, la de Sinaí, la de los 7 días, la de Yom Kippur y la del Líbano. La derrota de la coalición que atacó Israel en 1948 le permitió extender su territorio más allá de los límites que lo tenía permitido la ONU.
La guerra de Sinaí, por ejemplo, se produjo cuando el gobierno egipcio de ideología revolucionaria nacionalizó el canal de Suez, cuyos principales accionistas eran británicos y franceses. Estas potencias europeas manifestaron su preocupación por el posible cierre de esta vía al transporte de petróleo que importaban desde Asia y decidieron, aliadas con Israel, ocupar militarmente la zona. En ese contexto, Egipto, por ejemplo, recibe el apoyo abierto de la URSS, que le dio fondos y asesoramiento para la construcción de una gran represa en Asuán. Por su parte, Estados Unidos, que veía el peligro de la presencia soviética en la región, impulsó varios proyectos de desarrollo en Turquía, Líbano, Sudán y Túnez para influir en los gobiernos de esos países. Bueno, estos conflictos todavía siguen formando parte de lo que es uno de los enfrentamientos de la Guerra Fría como tal. Ahora, en ese contexto se fue dando ya los últimos momentos de la Unión Soviética, que prácticamente tenía factores muy críticos que vamos a tomar en cuenta. La crisis empieza en 1980 porque la URSS tenía o presentaba un panorama crítico caracterizado por dos puntos. El primero, el retraso tecnológico. Es decir, de una industria inferior al del bloque capitalista, esto provocaba que requiera más insumos, combustible y tiempo para obtener productos de calidad inferior. Asimismo, había una insuficiente producción de alimentos y varios artículos debían importarse de Occidente. Tenemos la carrera armamentista, que consumía muchos recursos y era una carga muy difícil de sostener para la economía socialista. Otro problema que debían enfrentar la Unión Soviética era también la economía sumergida. ¿En qué sentido? Existía bastante el tráfico ilícito de artículos de mercado, en el mercado negro, y el contrabando, que movía grandes cantidades de dinero y bienes. Y por otra parte, durante la década de 1960 y 1970, el área de influencia soviética se expandió a diferentes países como Vietnam, Yemen del Sur, Nicaragua, Etiopía y Afganistán. Estas naciones prácticamente demandaban asistencia económica, técnica y militar. Y obviamente que esto consumía bastantes recursos a la URSS como tal. En este caso vamos a tocar el caso de Afganistán, que bueno, resultó determinante para la política exterior soviética, que por primera vez se enfrentó a una resistencia popular organizada y equipada. En 1979, otras tropas enviadas por Moscú ingresaron a Afganistán para respaldar a un gobierno afín, pero se encontraron con militares, con milicias islámicas equipadas por Estados Unidos y prácticamente se dio una lucha entre soviéticos y estadounidenses. Luego de varios años de guerra, los soviéticos deciden retirarse del país y este queda bajo el dominio de los talibanes, grupos islámicos fundamentalistas de ese tiempo. Ahora, en este contexto de la Unión Soviética vamos a ver a un pensador muy importante que es Gorbachev. En 1985 se eligió un nuevo líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien fue Mikhail Gorbachev, quien, consciente de la situación crítica de la ex Unión Soviética, realizó un programa basado en diferentes tipos de reformas. Vamos a conocer dos. La primera, la perestroika, que proponía descentralizar la toma de decisiones económicas, permitiendo que las empresas, sin la intervención del gobierno, puedan diseñar planes de producción en respuesta a la demanda de los consumidores. Así se incorporaba un mecanismo capitalista de la gestión por el mercado, abandonando la economía planificada. Tenemos luego la Glasnost, que introducía mecanismos democráticos para asegurar la transparencia en las decisiones políticas. En los hechos significó la libertad de prensa, libertad de presos políticos y hubo por primera vez elecciones libres para el Congreso de la Unión Soviética. Estas reformas obviamente fueron resistidas especialmente por los comunistas conservadores y los nacionalistas, que prácticamente no querían perder su poder. En el plano internacional, por ejemplo, Gorbachev propuso a Estados Unidos una política de desarme. Incluso se firmó en Moscú un acuerdo entre ambas potencias para limitar el número de misiles que podían poseer. En agosto de este mismo año, dirigentes comunistas intentaron derrocar a Gorbachev mediante un golpe de Estado. Sin embargo, no lograron el apoyo total del ejército y fueron rechazados por movilizaciones populares favorables a estas reformas. En medio de esta crisis destaca Boris Yeltsin, que unos meses antes había sido elegido presidente de Rusia y en los primeros comicios libres convocados por el régimen de Gorbachev. En ese contexto, tras el fracaso del golpe de Estado conservador en 1991, la popularidad de Gorbachev disminuyó bastante, mientras que el liderazgo de Yeltsin se fortaleció. En ese proceso se produjo lo que fue la disolución de la Unión Soviética
que se disgregó en 15 repúblicas independientes. Los cambios ocurridos en la Unión Soviética fortalecieron los movimientos nacionalistas en Europa, especialmente donde los gobiernos comunistas fueron derrocados. En Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Alemania democrática, la transición se dio de forma pacífica. Un evento muy importante fue la caída del muro de Berlín en la reunificación alemana que se dio en 1990. En Rumania, por ejemplo, hubo una transición violenta ante el avance de las fuerzas populares contra el régimen que se produjo una represión dura contra muertos y heridos lastimosamente. Ahora esta crisis obviamente nos generó un colapso en Latinoamérica. El colapso de la URSS y la disolución del bloque socialista coincidió con la expansión de la política. En esos tiempos estaba el neoliberalismo en Latinoamérica que criticaba bastante lo que era el socialismo y lo que es la izquierda. Ahora, en ese contexto, el único régimen que mantuvo los principios del socialismo fue Cuba, aunque la disolución de la URSS, su principal aliado político y económico, lo precipitó a casi dos décadas de escasez y de crecimiento. Es decir, a pesar de que la URSS ya había sido, vamos a decir en este caso, disuelta, prácticamente Cuba seguía con los mismos principios del socialismo. En ese contexto, tras la disolución de la Unión Soviética, surge Estados Unidos prácticamente a nivel internacional y prácticamente basó su poder en los siguientes factores. El primero fue su alto desarrollo económico, se mantenía como la mayor economía del mundo, estableció el dólar como la principal divisa en el mundo, también la bolsa de Nueva York, que marcaba los movimientos internacionales a nivel nacional, y prácticamente todo dependía de lo que producía Estados Unidos en la economía mundial. Segundo aspecto fue el liderazgo de las relaciones internacionales. Prácticamente Estados Unidos estaba presente en todos los organismos mundiales, desde la ONU, la FMI, el Banco Mundial, prácticamente era abrazador del poder. Tenemos el poder militar, la tecnología empleada, la cantidad de armas, el número de efectivos disponibles le permitían intervenir en cualquier región del mundo. Esto por eso fue llamado como el gendarme del mundo. Y finalmente la influencia cultural, que la moda, el cine, la música y los hábitos de consumo caracterizaban la vida contemporánea en casi todo el planeta proveniente de Estados Unidos. En ese contexto se dio surgiendo otros frentes aparte de Estados Unidos que vamos a ir viendo a continuación. En ese contexto, desde 1940 Europa trató de unirse y se dio esta unión con el Tratado de Maastricht, donde este grupo llamó a denominarse como la Unión Europea, que asumió diferentes acuerdos. Por ejemplo, en el ámbito económico se dio la libre circulación de mercaderías, capitales y personas, así como la moneda única que fue el euro. En lo político se estableció la ciudadanía europea, que garantizó la igualdad de derechos, y en lo militar se estableció la defensa y asistencia de los países miembros. Y en este caso no contamos con lo que es Reino Unido, que en 2016 prácticamente se retira de la Unión Europea. Este evento fue conocida como como el Brexit. Y finalmente, en estos otros frentes vamos a conocer a China. Tras la muerte de Mao Zedong, el modelo socialista se empezó a flexibilizar y se empezó a imponer la economía de mercado. Para el año 1980 se abrió la posibilidad de que empresas extranjeras inviertan en el país. Y a partir del año 2000, China llegó a ser la segunda potencia económica mundial. Pero el crecimiento chino no fue equitativo. La riqueza solamente se concentraba en algunas áreas y un sector pequeño. Lastimosamente, la mayor parte de los campesinos vivían en condiciones de pobreza. Y otras potencias emergentes que vamos a tocar en este punto se dieron también desde el punto de vista Asia. A partir de 1960, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán experimentaron un crecimiento denominado en ese tiempo o fueron denominados como los dragones asiáticos. Y en ese tiempo también Rusia logró recuperar parte de su capacidad industrial debido a sus exportaciones de gas natural y el petróleo. Y sus índices de desarrollo económico fueron altamente competitivos y sobre todo su gran poderío militar que ha permanecido hasta el momento prácticamente muy importante a nivel mundial. Y por último tenemos a India que surge en el mapa, que sigue los mismos pasos de China, apoyados obviamente en su gran población y los recursos que tiene. Y en Latinoamérica podemos destacar a México y Brasil. Como podemos ver, como le decía en una clase, lastimosamente América Latina se convirtió en una marioneta de los dos bloques, tanto occidental como socialista. Pero
fue de así interesante. Bien, chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.